Buenos días a todos. Yo soy Roberto Manuel García Gutiérrez. Actualmente estoy estudiando en la Universidad del Valle de México un posgrado en Administración de Negocios. El día de hoy me gustaría platicarles a todos ustedes un tema muy relevante en lo que tiene que ver con la administración de proyectos. Seguramente tu amigo, que estás todos los días implícito en ese mundo laboral, te han encomendado una actividad, la cual es administrar un proyecto. Pero en sí, ¿qué es un proyecto? Un proyecto no es otra cosa que es un conjunto de actividades que están sistematizadas a alcanzar un objetivo, ya sea para reducir un riesgo, atender una necesidad, y llamemos por necesidad cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, construir un puente, instalar una pantalla, crear un nuevo aplicativo o un software que te permita dar soluciones a tu empresa. Bueno, todos esos tipos de proyectos se pueden atender de diferentes maneras. En específico, el día de hoy vamos a hablar sobre la herramienta Scrum y cuáles son las principales bondades a diferencia de otras metodologías. Y es que, dame un segundo, primeramente tú tienes que entender cuál es la naturaleza de tu proyecto. Ya sabemos que es un conjunto de actividades que me van a encaminar a alcanzar un objetivo. Bueno, pues esas actividades las puedo yo desarrollar de diferente manera. Para eso en el mercado, y hoy en día en la actualidad, en el año 2017, tenemos diferentes metodologías que seguramente has escuchado. Que tenemos la metodología del PMI, Project Management Institute, o tenemos las metodologías como Waterfall, o la que vamos a hablar el día de hoy, que es Scrum, que es una metodología Agile. Esta metodología en lo particular me permite desarrollar proyectos de una característica diferente a las otras, dado que es un poco más dinámica. Vamos a ver más adelante todo este mundo de la parte de Agile y de la metodología Scrum. ¿Por qué te conviene a ti, amigo, aplicar esta metodología? Iniciemos. Hablábamos de la importancia de aplicar un proyecto dentro de la organización. Y tú mejor que nada sabes que no es algo tan sencillo. De entrada tenemos un tiempo, de entrada tenemos limitantes dentro de nuestra organización, tenemos riesgos, tenemos personas las cuales involucra o afecta este tipo de proyectos. Entonces sí es importante que antes de definir un proyecto, con nosotros contemplemos hacia quién va dirigido. Y bueno, en lo particular, esta metodología te va a dar la pauta o te va a dar los pasos a seguir para aplicar uno a uno todos los entregables, todos los hitos, todas las fases necesarias que tendrían que involucrar a tu proyecto. Lo que vamos a ver el día de hoy no es otra cosa que la parte general de Scrum. Vista general, diferencias entre una metodología como Waterfall, que es más rígida, y la de Scrum. Mitos y realidades, mis principales beneficios que me va a traer el que tú apliques esa metodología dentro de tu organización, y bueno, básicamente la parte de las fases de Scrum, de manera muy general. Al final de la presentación te voy a compartir mis datos que te van a servir a ti como referencia de todo lo que yo encontré, al igual que si tienes alguna duda te puedas acercar conmigo, te dejo esa pauta. Entonces, vamos a adentrarnos en esta parte de Scrum, ¿te parece? Y bueno, hemos hablado de Scrum, pero ¿qué es Scrum? Son siglas, ¿qué significará? Bueno, te comento algo. Scrum no es otra cosa que el símil de la palabra melee. Melee significa, es una estrategia para rugby en donde un grupo de personas se integran y entre ellos protegen el balón en la parte del centro. Todos, digamos, formando un círculo, van avanzando hacia el otro lado de la meta. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera grupal, de manera coordinada, van avanzando hasta lograr el objetivo. Eso es lo que significa Scrum. No es otra cosa que una estrategia de rugby que nos va a permitir llegar o alcanzar nuestros objetivos. Pero bueno, ¿en qué me va a beneficiar Scrum?
Déjate comento rápidamente qué es lo que te va a permitir ver. Vamos a poder hacer nosotros, no es cierto, no sirve esto, vamos a permitir nosotros anticipar cambios en el mercado. Si bien las otras metodologías son más rígidas, y tú ya lo sabes, porque de cierta manera empezamos con los famosos planes de trabajo. 1. Vemos el alcance de nuestro proyecto. 2. Definimos un plan de trabajo que involucre todo el proyecto. Supongamos que vamos a construir un puente, y bueno, pues entonces tenemos de cierta manera que comprometernos con un tiempo formal para entregar ese proyecto. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de proyectos tan grandes? Que bueno, dentro ya del desarrollo del proyecto nosotros vamos encontrando ciertas limitantes que nos van afectando esos tiempos de trabajo, nos comprometen, incluso necesitamos o no contemplamos situaciones que están implícitas dentro del proyecto. Esa es la parte de las otras metodologías, son más rígidas. La metodología que Scrum, que al final es una metodología agile, más ágil, nos habla de que podemos nosotros anticipar esos cambios al mercado. Nosotros podemos anticiparnos a ese desarrollo. Y vamos a irlo viendo. ¿Por qué? También nos permite la reducción de ciclos de vida de producto, demanda e innovación. Necesidad de optimizar implementaciones, ambientes cambiantes, regulatorios. Y bueno, nosotros, que tú seguramente lo has vivido, que de repente estamos trabajando en una fase del proyecto para mejorar un producto y nosotros vemos que nos llega una nueva regulación. Entonces tenemos que anticipar. Este tipo de metodologías te va a permitir a ti anticipar y contemplar esos cambios, ¿sí? Y bueno, al final vamos a olvidarnos de esas prácticas tradicionales de proyectos. 1, ya no ser tan rígido. 2, estar en constante movimiento hacia tu mercado, ¿sí? Continuamos. La parte del manifiesto Agile. Nosotros tenemos todos estos pilares para desarrollar el proyecto o para la parte de Scrum. 1 es Customer Collaboration. Bueno, en esta parte de la metodología nosotros involucramos al cliente de una manera más ágil. Está en constante comunicación con nosotros, a diferencia de las otras metodologías que se ve inmiscuido el cliente o el responsable del proyecto al final de cada etapa. Aquí no. Aquí es una metodología en donde nosotros tenemos ese acercamiento con el cliente y de viva voz poder entender sus necesidades. La parte de interacciones individuales sobre los procesos. Otras metodologías se enfocan solamente en la parte procesal. Yo tengo mi alcance del proyecto y sobre ese alcance contempla varias áreas que a su vez integran varios procesos. Aquí no. Aquí nosotros sí nos importa la parte de los procesos, pero le damos mayor peso a la interacción de las personas. A esa persona que está de viva voz desarrollando el proceso. ¿Por qué? Porque esos procesos muchas veces no están bien estructurados. Al final, al escuchar a mi usuario, a mí me permite entender la naturaleza de sus actividades y sobre eso contemplarlo para el desarrollo del proyecto. Respondiendo al cambio, hablábamos hace un momento, me cambiaron la regulación, me cambiaron de última instancia el cliente ya no lo quiere de esa medida, ahora lo quiere más pequeño porque la tendencia es que quepa en un espacio de 15 por 15, por ejemplo. Nosotros podemos anticipar todos esos cambios con el acercamiento con el cliente. Entonces, esta metodología es mucho más ágil. Y bueno, no solamente Working Software, que no solamente Working Software Overflow Documentation, no solamente es generar documentación por generar, a diferencia de las otras metodologías en donde es más robusto el desarrollo, aquí no, aquí hablamos más sobre algo más tangible, más de valor al desarrollo de mi producto. Tú recordarás que en las metodologías anteriores nosotros tenemos el triángulo tradicional que tiene que ver con alcance, costo y tiempo. En el caso de Agile, nosotros nos vamos más sobre qué valor es lo que yo te voy a entregar, cuál es la calidad que va asociada a ese valor, al final las restricciones que son importantes como costo, tiempo, alcance. Pero aquí mi principal foco tiene que ver con el valor. Mucho ojo. Teniendo un panorama general,
cuando nosotros desarrollamos otro tipo de metodologías que no necesariamente tiene que ser malo el resultado, podemos encontrarnos con algo. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de la visualización del proyecto. Muchas veces el cliente no sabe qué es lo que desea, tiene una necesidad, pero no está atendiendo el problema de raíz. Bueno, al no hacer una correcta determinación del alcance del proyecto, nosotros podemos entender que entregamos este tipo de productos. ¿Por qué? Porque al cliente yo lo voy integrando en las validaciones al final de cada fase, y eso para nosotros en el desarrollo de proyectos es crucial. Entonces nos puede afectar para bien o para mal. Ahora, en una metodología Agile en donde nosotros tenemos más interacción con nuestros clientes de una forma donde lo hacemos copartícipe de todo esto, podemos entender cuáles son sus necesidades del cliente. Y en este ejemplo, pues él nos dice, yo quiero un columpio, pero a lo mejor su visión es primero una cuerdita, su segunda visión es una llanta. Sin embargo, empieza a ver que una llanta va a ser muy incómoda, y a lo mejor empieza a ver lo de una banquita y dice, bueno, pues esa banquita ya se me hizo incómoda, pues a lo mejor ya quiero ahora con sillón y más comodidad, y resulta ser que ahora la rama no me va a permitir y me va a generar un riesgo. Y bueno, lo que podría ser que ya con todo eso que nosotros vamos orientando a nuestro cliente, nosotros podríamos entregarle una propuesta en donde contemple todas sus necesidades de acuerdo a un costo, a un tiempo, a un alcance, a una calidad y obviamente al valor, qué es lo que realmente quería el cliente. Esto es lo que tiene que ver con las metodologías allá. Vamos a continuar. Y bueno, vamos a ver algunas diferencias, que esto es lo que a mí me interesa, que tú entiendas bien cuál es la diferencia entre una metodología más rígida como la parte tradicional de proyectos, como tiene que ver con PMI, como tiene que ver con Waterfall u otras metodologías, respecto a una metodología ágil. Eso es lo que yo quiero dejarte hoy en día. Bueno, vamos a ver que tenemos un énfasis en las personas en una metodología ágil, a diferencia de los procesos, como ya lo habíamos visto. Documentación, vamos a trabajar solo con lo mínimo. Aquí vamos a hacer lo mínimo necesario para poder darle solidez al proyecto. No solamente hacer por hacer los famosos kilos de documentación. Olvidémonos de eso. Vamos a ver la parte de interacción de procesos. Va a ser más interactivo, voy a tener más acercamiento con respecto a algo más lineal, más rígido. Vámonos. Planificación baja. ¿Por qué? Porque la parte de Scrum tiene que ver con una planificación con base en las prioridades. Vamos a ir armando nosotros lo que se llaman sprints o fases de cada una de componentes de mi proyecto, a diferencia de una planificación más rígida en otras metodologías, en donde yo tengo un inicio y yo tengo un final, y a lo mejor ese proyecto tarda un año, pero en ese año tú sabes que pueden pasar muchas cosas. Bueno, aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a trabajar de una manera más dinámica. Vamos a trabajar conforme a las necesidades del presente. Y vamos a armar planificaciones incluso de 4 a 6 semanas, dependiendo de las fases, y vamos a ir viendo los avances, necesidades, atrasos, y con base en eso vamos a ir gestionando las actividades. Ahora, sí te quiero dar un consejo de manera muy particular. Yo creo que aquí podemos trabajar un híbrido. Si bien una metodología rígida de una planificación es compleja, más que nada porque luego no llegas a tener el escenario completo de todo el proyecto. Acá yo sí quiero mencionarte que a mí me gusta hacer en lo particular un híbrido. Sí tener un panorama general de cuándo inicio y cuándo debo de terminar, aproximadamente, conforme a lo que yo sé, pero también de manera particular trabajar sobre los sprints. ¿Vamos? Continuamos. Garantía de calidad centrada en el cliente. Acá la tenemos con base en los procesos. ¿Por qué? Porque nuestro acercamiento es a procesos en una metodología tradicional, pero en una metodología ágil, nuestro acercamiento tiene que ver más con la parte del cliente. Entonces, tenemos interacción con ellos y de viva voz vamos a ir trabajando. El estilo de gestión descentralizado, lo que tiene que ver en la parte de Scrum ágil, como lo habíamos visto, centralizado, ya un poquito más rígido, ¿sí? Vamos a ver el cambio. Nuestras actualizaciones en Agile tienen que ser priorizadas.
con base en el valor principal al cliente, ¿sí? Y acá lo vamos a hacer de una manera más rígida. Vamos a ir viendo el proyecto de inicio a fin, completo. Acá lo vamos a ir viendo por partes y esas partes tienen que ver con componentes que le den valor al cliente, valor a tu proyecto, ¿ok? Liderazgo. Algo muy importante que es en Agile es que todos los integrantes del proyecto tienen un valor. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo tiene que ver con autogestión, con proactividad, en este caso del equipo de Scrum. Todos son la misma pieza, como lo hablábamos en la parte de introductoria, el melee, que es la estrategia del rugby, en donde un grupo de personas van trabajando coordinadamente para llegar a la meta, ¿sí? Todos al mismo tiempo, todos a la misma fuerza. Acá es lo mismo, en Agile el grupo tiene que ser autogestionado. Por eso es muy importante, ahí, ojo, donde tú debes de seleccionar a tu equipo con la misma ideología, con la misma mentalidad, con los mismos valores. De esa manera es la clave para alcanzar tu proyecto. De lo contrario, vas a empezar a tener flaquezas en tu desarrollo. Ahora, respecto a la metodología tradicional, tú sabes mejor que nadie que tenemos un project manager, que es esa persona que tiene el mando y el control y el capataz, que va arreando a la gente. De este lado de metodologías no, estamos hablando con gente profesional, ¿ok? La medición del rendimiento, el valor del negocio, plan de conformidad, sí, al final yo tengo que cumplirte en una metodología tradicional, pero en una parte de Agile es qué valor te estoy dando a ti cliente o a tu negocio. Al final yo me comprometo contigo a entregarte algo que te sirva, que te aporte un valor. A lo mejor es más pequeño que un proyecto grande, pero te va a dar mayor beneficio. Eso es importante. Vamos a hablar de Return on Investment al inicio o a lo largo del proyecto o al final del proyecto. Vamos a ir revisando, ¿sale? En una metodología y la participación del cliente en una metodología ya lo habíamos mencionado, siempre nos va a estar acompañando, ¿sí? Es quien nos está validando y nos va a estar monitoreando todo lo que hagamos durante las fases del proyecto. En una metodología tradicional lo vemos siempre al final. Y que resulta que no le gustaba, que no era. Entonces, importante en Agile, vamos teniendo esa sensibilidad con el cliente del desarrollo de su proyecto. Lo hacemos parte, que lo sienta, ¿ok? Continuamos. Mitos y realidades. Muchas veces creemos o creen que la parte de Agile es más desordenada. No es así. Lleva un orden, ya lo vamos a ir viendo con respecto a las fases. Sin embargo, tiene esa sensibilidad al cambio, esa respuesta. Mi equipo también está autogestionado, ¿sí? Llevamos un control. Vamos a ir viendo. ¿Por qué Scrum? Algunos de los beneficios de trabajar con Scrum es: nosotros nos centramos en el cliente, nos adaptamos a los cambios. La mejora continua es una de los bastiones de esta metodología. Más velocidad, al tener esa sensibilidad, ese acercamiento, ese tipo de respuestas de cara a mi cliente, me permite tener mayor velocidad y un ritmo sostenido. Entrega temprana de alto valor. Hablamos de la palabra valor de acuerdo al triángulo de prioridades. Ahora, en esta parte vamos a poder resolucionar los problemas de una manera más rápida. Un proceso de desarrollo eficiente. No estamos desordenados, señores. No se casen con que simplemente una metodología para la gestión de proyectos es muy estructurada, con fases. No, sí, tenemos fases, pero esas fases las desarrollamos con base en el proyecto. Entregas efectivas, continua entrega de valor, ya lo habíamos visto. Retroalimentación continua de mi equipo autogestionado junto con el del cliente. Vamos a ir viendo las figuras, pero bueno. También la transparencia, aquí sí es importante, hablábamos otra vez, el equipo de rugby, todos van unidos, van avanzando al mismo paso, tenemos una transparencia total en el equipo, porque de esa manera podemos coordinarnos mejor. Entorno de confianza, motivación de mi gente, obviamente al tener yo una retroalimentación continua con mi equipo, yo empiezo a trabajar la motivación directa, ¿sí?
y una propiedad colectiva. Todos somos partícipes del proyecto, todos avanzamos. Sí tenemos un mando, pero ese mando es de cara a nuestro cliente, no como tal con la figura del Project Manager que conocemos por lo regular. Y bueno, principios que tenemos en la parte de Scrum Master es interactivo, con base en bloques de entrega, con bases de entregables a nivel bloque que arrojen valor, ya lo hablábamos. Control empírico de los procesos, no estamos orientados como tal a los procesos, lo recordamos, vamos más orientados a las personas, a los individuos, que son esas personas que tienen la sensibilidad directa de cómo opera tu proceso, de cómo opera la actividad. ¿Ok? Autoorganización, hablamos de nuestro equipo que se autoorganiza para desarrollar las actividades. Colaboración continua con una transparencia total. Priorización de entregables valuadas o con referencia en el valor de la organización. Hablamos de esa parte de yo voy a entregarte algo en determinado tiempo, pero orientado a valor con la sensibilidad del cliente. Y time boxing, que tiene que ver con tiempos de retroalimentación durante cada sesión o incluso diario. Vamos a ir revisando. Veamos. Figuras que tenemos en la parte del Scrum. Tenemos el cliente como tal, sabemos todos la importancia del cliente. Tenemos el Product Owner. Ojo, esta figura es la interacción entre el cliente y entre el equipo de Scrum Master, que son los integrantes autoorganizados. Esta persona es la voz del cliente, la sensibilidad del cliente. Él está conmigo acompañándome durante todo el proceso de lo que llevemos día a día. Sin embargo, el cliente también nos va a estar acompañando durante el desarrollo también del proyecto, no con la misma nivel de interacción, pero sí va a ser que pues estemos teniendo esa sensibilidad con el cliente de una manera más cotidiana. Y bueno, el Scrum Team, al final podemos tener otras células más pequeñas de Scrum que se dediquen a abarcar más del proyecto. Como quiera, puede estar o no puede estar, sin embargo, estos sí. Vamos a continuar. Este es el flujo de Scrum. Nosotros nos basamos primero en la fase de Project Business Case, en donde nosotros tenemos plasmado qué quiere el cliente, ¿sí? Es el caso del negocio, la necesidad del proyecto. Tenemos después un Project Vision Statement, donde ya empezamos a tener esa reunión interna entre los involucrados del proyecto con base en el caso del negocio del cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Nosotros vamos a ir replanteando y analizando toda esa información para poder priorizar los entregables de cada fase, ¿sí? Vamos a ir hablando de empezar a descomponer todo el proyecto en fases, y esas fases van a tener entregables, y vamos a ir priorizando las tareas que corresponden a cada fase, lo que me va a permitir a mí programarme. ¿Okay? Ahora, una vez que yo ya tengo eso, vamos a empezar a desarrollar lo que son Sprint Backlog, que al final son las etapas, el desarrollo de las etapas. Esas etapas pueden durar de 1 a 6 semanas, y diariamente vamos a poder crear o entregar hitos entregables, en donde diariamente vamos a tener también reuniones, que es lo que hablábamos de time boxing, para poder entender qué estamos haciendo, qué implicaciones tenemos como equipo, y entonces el Product Owner ayudarnos a entender la necesidad del cliente. Vamos a tener aceptación de entregables o liberación de entregables a través del Product Owner o del mismo cliente. Este es el flujo de Scrum. Las fases de Scrum, como toda metodología, yo te mencionaba que también, aunque a pesar de que es dinámica, tenemos una metodología que te va a permitir llevar un secuencial, un paso a paso. La primera fase es iniciar, la segunda es planear y estimar, la tercera es implementar, la 4 es retrospectiva y revisión, la 5 es el lanzamiento. Y bueno, dentro de las fases tenemos pues ya el crear la visión del producto, los stakeholders, los involucrados, vamos a ver, formar un equipo Scrum, desarrollar las épicas, crear la lista de pendientes del producto o el Product Backlog y realizar la planificación.
Dentro de la segunda fase es crear las historias de usuario, donde vamos a ir viendo la parte de aprobar, estimar y comprometerse con las historias de usuario, crear tareas, estimar trabajos, crear listas de pendientes de sprint. En la tercera fase vamos a crear entregables, realizar un stand-up diario, una revisión, un mantenimiento priorizado de los pendientes o productos. En la cuarta fase, convocar al Scrum de Scrums, al equipo que nos va a estar validando, demostrar, validar el sprint y la retrospectiva. Y en la última es el envío de los entregables. Ahora, como yo te mencionaba, la intención de este pequeño video es mostrarte los beneficios de aplicar una metodología ágil, Scrum, a diferencia de una metodología de gestión de proyectos tradicional. Esto te invitaría a que entraras a desarrollarlo, a revisarlo en las metodologías que te propongo aquí. Tenemos el Scrum Book y tenemos también el Project Management, el Pen Book, que al final son dos metodologías que te van a permitir a ti contemplar y diferenciar las bondades de cada una. Te dejo mi correo electrónico por si tienes alguna duda en el desarrollo de un proyecto, con todo gusto estoy. Como vimos en este pequeño video, al final, en lo particular, una metodología Scrum, una metodología dinámica, te permite tener ese contacto con el cliente, entender qué es lo que quiere y sobre eso entregarle algo de valor. Te agradezco tu participación, te agradezco tu atención a este video. Muchas gracias. Con permiso.